Bueno, muchachos, buenos días. Eh, Seguimos avanzando en en nuestra temática con respecto a la materia de estática. En el día de hoy vamos a empezar hablando sobre el principio de transmisibilidad. A mí, ¿qué me dice el principio de mi transmisibilidad? Que si una fuerza actúa sobre un cuerpo rígido, su efecto sobre este no se alterará si la fuerza se desliza a lo largo de su recta o línea de acción dentro de los límites del cuerpo. ¿Qué es lo que me quiere decir este postulado? Que, como vemos en la imagen inferior del lado izquierdo, hay un punto A en donde está actuando una fuerza F, la cual, si yo esa fuerza F que está ubicada en A, la traslado sobre la línea de acción de esa misma fuerza. ¿Cuál es la línea de acción? En la línea infinita segmentada que vemos en el cuerpo. Si yo esa fuerza que está en A actuando, la traslado para B, que B pertenece, esa posición B pertenece a la línea de acción de esa fuerza F. El efecto que está causando la fuerza sigue siendo el mismo, o sea, no se altera. El principio de transmisibilidad lo que me está hablando es que las condiciones de equilibrio de un cuerpo o de movimiento de un cuerpo rígido pueden permanecer inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado, que en este caso es el punto A, puede ser cambiada por una fuerza F que actúe en el punto B. ¿Cuál es la particularidad de esa fuerza? Que tiene el mismo sentido, tiene la misma magnitud, pero está ubicada en otro punto, pero sobre la línea de acción de esa fuerza. O sea que si hacemos eso, nosotros vamos a seguir viendo el mismo efecto provocado por esa fuerza sobre ese cuerpo. Con respecto a eso, podemos nosotros afirmar que, como estamos viendo en esta diapositiva, nosotros vamos a analizar en estática dos clases de fuerzas. Hay unas fuerzas internas y unas fuerzas externas. Las fuerzas internas en este momento no las vamos a analizar, pero son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman un cuerpo rígido. Vamos a trabajar con fuerzas externas. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Si vemos el dibujo del camión, yo veo unas fuerzas externas que son R1, R2. Esas son las fuerzas que reaccionan por el peso que le está transmitiendo las llantas de ese camión al suelo. Entonces, esas son reacciones R1 y R2 que se producen por esa situación. Esa fuerza externa W que estamos viendo es el peso del camión. Y la fuerza F es una fuerza que la estamos tomando como ejemplo de lo que podría pasar con respecto a la transmisibilidad si yo, en vez de estar aplicando la fuerza en la parte delantera del camión, la aplico en la trasera, sobre su misma línea de acción. Si está sobre la misma línea de acción, tiene la misma magnitud, tiene el mismo sentido, entonces el efecto sigue siendo el mismo. El tema anterior del principio de transmisibilidad nos va a servir bastante para este nuevo tema, que es un tema de evaluación de examen que se llama momento de una fuerza con respecto a un punto.
Entonces, tenemos en la representación un cuerpo en el cual en un punto A se le está aplicando una fuerza F y nosotros para saber esa fuerza, el producto o el resultado de la acción de esa fuerza, como vemos en la representación, el efecto de esa fuerza F con respecto que está aplicado en el punto A con respecto al cuerpo va a depender también de esa distancia D, que es el brazo de giro que tiene la fuerza F con respecto a un punto O sobre el cual yo quiero saber cuál es el efecto que provoca esa fuerza aplicada en A, esa fuerza F aplicada en A, y que se define vectorialmente. Está definido como el producto cruz R cruz F. Ese R es un vector que va a estar siempre definido entre el punto donde queremos saber el efecto que produce la fuerza hasta donde está la fuerza. Si nosotros queremos, dentro de el desarrollo de estos temas, queremos resolver el ejercicio ya no vectorialmente, entonces podemos definir el momento como el producto entre la fuerza por su distancia. Esta distancia D que me están mostrando en la representación, en la parte inferior, es la distancia perpendicular, teniendo en cuenta la línea de acción de la fuerza hasta el punto en donde yo quiero evaluar el efecto del momento que se produce. Hablando de la parte de la representación vectorial del momento, tengo que R, ese mismo vector, va a tener pues una representación en nuestros vectores unitarios, al igual que F, y momento de una fuerza también se conoce como torque de una fuerza. Es el giro que se produce, que produce una fuerza sobre un cuerpo con respecto a su brazo. Es el producto de la fuerza por su brazo, que es la distancia mínima al centro de rotación. Esta es una magnitud física que nos indica la capacidad que posee una fuerza para producir rotación sobre el cuerpo afectado. Si queremos también el momento de una fuerza, se le representa por un vector perpendicular al plano de rotación. Nosotros acá con este tema de momento de una fuerza, nosotros vamos a definir unas convenciones. Cuando nosotros veamos que el giro que produce la fuerza con respecto a su brazo, cuando el giro sea en contra de las manecillas del reloj, yo voy a decir de que ese giro es positivo. Si yo tengo un giro a favor de las manecillas del reloj, debo entonces afirmar que mi momento que está produciéndose es negativo. Si vemos aquí a la izquierda la representación que tenemos del momento, estamos viendo que nosotros en un espacio, en una figura que tengamos la aplicación como la tenemos sobre un tornillo, nosotros queremos saber esa fuerza F, qué tanto momento produce con respecto a O. Entonces, teniendo la magnitud de mi fuerza F, multiplicándola por la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto en donde yo quiero hallar el efecto del giro o del momento,
Fuerza por distancia me da el momento. Pero ¿cuál distancia? La distancia perpendicular con respecto a la aplicación de la fuerza. Y me lo da con respecto a la línea de acción de esta. Ahí tenemos la representación. Tengo una fuerza, su línea de acción segmentada, y yo quiero saber esa fuerza, qué momento me produce aquí en O. Entonces, ¿cuál sería el producto? El producto sería la magnitud de mi fuerza por la distancia perpendicular a la línea de acción de esa fuerza. Fuerza por distancia. ¿Cuál distancia? La distancia perpendicular. Desde la línea de acción de la fuerza hasta donde tengo yo el centro de rotación. Hasta el punto donde yo quiero averiguar la magnitud que me produce esa fuerza. Si yo estoy ubicado aquí en O, hay unas consideraciones especiales a tener, y esta es una. Si yo estoy ubicado en O y la fuerza o su línea de acción pasan por el punto donde yo estoy ubicado, entonces ese momento es nulo, no tiene giro, no produce giro. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es el valor del momento de esta fuerza con respecto a mi punto O, pero la línea de acción de esa fuerza pasa por el punto O. Entonces no hay momento, el momento es nulo. Para tener una mayor claridad, hagamos un ejercicio.